buenas tardes o buenos días o buenas noches, según ustedes me estén viendo en este momento. Es para mí un privilegio estar con ustedes de nuevo y vamos a hablar del tercer método para hallar raíces de esta sección, que es una sección de métodos cerrados. Ya hablamos del método gráfico, les voy a pasar el link ahí en las especificaciones del video, también el de la bisección, y hoy vamos a hablar acerca del método de regla falsa. Ustedes dirán, bueno, ¿qué pasó hoy? Pues por sugerencia de mis estudiantes, hoy estamos cambiando, ¿no? Para ver si en otros cursos me di a entender mejor de esta manera, voy a trabajar desde Word. Bueno, vamos a usar los tres programas de Windows de presentación o de trabajo, que es el Excel, el Word y el PowerPoint. Vamos a ver, como para variar, ¿no? Entonces vamos a hallar el método de regla falsa. Entonces yo por acá ya previamente hice esta gráfica para para poder explicarlo mejor y para poder entenderlo. Listo, recuerden que nuestro objetivo es hallar la raíz de f de x, es decir, donde esta función que llamamos f de x corta este eje. Ustedes ven acá que estoy con el puntero, el eje de las x. Entonces la función, cuando atraviesa ese eje, entonces nuestra intención es hallar esa raíz. ¿Listo? Entonces sabemos que esa es nuestra intención. Entonces un método es el método de la regla falsa, como ya lo enuncié en un principio. Entonces, en esta grafiquita que diseñé acá de rapidez, espero que me haya quedado más o menos, vamos a tomar 3 puntos: A, B y C. Listo, vamos a tomar esos 4 puntos en el eje de la X. Listo, entonces ahí ya lo tomamos. ¿Cómo se llaman? A, B y C. Entonces este puntico A en la función que ya llamamos X, en esa función se va a llamar f de A. ¿Listo? Y este puntico C, en la misma función, vean, f de X, ¿cómo se va a llamar? ¿O cómo se va a llamar en la función? F de C. ¿Listo? Notamos que acá nos da un valor, ¿cierto? F de C. En C nos va a llamar f de C. Llámelo Y, o sea, usted lo puede llamar Y también. ¿Sí? ¿Cuánto vale Y en A? Entonces ahí le va a dar una recta vertical. ¿Cuánto vale Y en C? Entonces ahí le va a dar una recta también vertical. ¿Listo? Si yo trazo una línea recta entre el punto f de A y f de C, si lo notan acá, f de A y f de C, me va a dar aquí 2 triángulos. ¿Listo? Si lo notan acá, el primer triángulo va en la línea
en la línea vertical se va a llamar f de a. Es fácil hallarlo y ahorita lo vamos a hallar en un ejemplo. Es fácil hallarlo, f de a. Y la línea horizontal va a ser b, ¿sí? Si vamos desde 0 hasta b, entonces va a ser b menos a. B menos a. En este caso, en el segundo triángulo que ustedes ven acá, yo quiero que ustedes analicen por favor el puntero. El segundo triángulo que ustedes ven acá, la línea, el vértice, vertical, va a ser f de c. ¿Listo? Y algunos lo llaman cateto opuesto, y aquí cateto adyacente, ¿no? Bueno, llámelo como quieran. Y la línea vertical de ese triángulo, ¿sí ve? Va a ser C menos B. Entonces vamos a plantearlo de esta manera. Entonces, método de regla falsa. Entonces, por triángulos semejantes, sabemos que por triángulos semejantes sabemos que ¿qué sabemos? Vamos a ver qué nos sale por acá. Sabemos que por triángulos semejantes sabemos que f de a ¿saben quién es f de a, no? Esta distancia, digámoslo, llamémoslo la distancia y de a, ¿sí? F de a sobre b, ¿sí? B es la distancia que hay desde 0 hasta b, ¿cierto? B menos a, ¿sí? A que es la distancia que hay entre 0 y a. Entonces, b menos a es la distancia que hay entre a y b. ¿Listo? Ese es el triángulo, ¿cierto? ¿Cuál es la altura? En otras palabras, ¿cuál es la altura? F de a. ¿Y cuál es la... sí, algunos la llaman la longitud, la altura y la longitud. ¿Y cuál es la longitud? Sí, o cuál es la base más bien, la longitud de la base. ¿Cuál es la altura? F de a. ¿Y cuál es la base? La distancia que hay entre a y b. ¿Y cuál es la distancia que hay entre a y b? B, ¿sí? Que es la distancia que hay entre 0 y b, menos a, que es la distancia que hay entre 0 y a. Bueno, eso yo creo que está claro, ¿sí? Yo creo que está lo suficientemente claro. Entonces, por ángulos semejantes sabemos que eso es igual a, en este caso, mire, la altura es f de c, pero notamos que aquí está negativo, ¿cierto? Aunque es valor absoluto, pero para no tener problemas después por despeje, entonces vamos a llamarlo menos f de c. ¿Listo? Porque supone que es negativo porque hay una raíz, menos f de c por la base. ¿Cuál es la base? La distancia que hay entre b y c, que sería sobre c menos b. ¿Listo? Estamos claros, ¿verdad? Ok, entonces vamos a jugar con esa
con esas formulitas. Entonces despejamos, ¿sí? O resolvemos esta ecuación. Estaba nombrando acá. Estaba aquí dividiendo, entonces pasó aquí a multiplicar. Lo que estamos haciendo es despejar la función. ¿Listo? Ok, listo, entonces ya quedó despejada. Ya quedó completamente despejada. Entonces no es necesario, yo creo que no es necesario no es necesario el denominador que llamamos. Listo, entonces ya está despejada la ecuación. Entonces, la idea es hallar B, hallar este punto B para irnos acercando a la raíz. Entonces vamos a tratar de despejar B. ¿Cómo lo hacemos? Pues resolvemos esta. Vamos a resolverla, yo la voy a ir resolviendo aquí. Yo creo que usted igual la va copiando, ¿cierto? Esta multiplica a esta y también multiplica a la B. Entonces podemos quitar estos paréntesis. Entonces aquí f menos f de c, ¿no? Menos f de c también multiplica a b y también multiplica a a, ¿cierto? Pero entonces menos por menos da positivo. Da positivo. ¿Listo? Entonces aquí quitamos este paréntesis. Quitamos este paréntesis también para que se vea mejor. ¿Listo? Entonces dijimos que la idea es despejar a B. ¿Listo? Entonces este B vamos a pasarlo para el otro lado. ¿Listo? Pero aquí pasa con signo positivo, ¿cierto? Eso fue lo que borré. Ok. Y f de c estaba sumando, entonces aquí pasa, pero con signo negativo, ¿cierto? Listo. Ok, entonces ahí ya quedó despejado, ¿no? Ya quedó despejado, entonces recuerde que estamos tratando de despejar la B, entonces esta B aquí está común, ¿cierto? Entonces ahí si abrimos el paréntesis, esta B dijimos que multiplica esta con esta. ¿Listo? Entonces esta ahora sí podemos pasarla a dividir. ¿Listo? Aquí pasaría a dividir el f de menos f de. Entonces pasaría aquí a dividir. ¿Listo? Ya despejamos la B. ¿Ok? Entonces, si queremos de repente evaluar esta C, podemos hacer algo, un profesor lo llamaba un artificio matemático. Le sumamos C y le restamos C. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Nada, ¿verdad? No hice nada. Solamente le sumé C, le resté, o mejor dicho, acá podemos ponerle, de pronto acá, restarle C y sumarle una C. C menos C, ¿cuánto da? 0, ¿verdad?
C menos C da 0. Entonces ahí prácticamente no hice nada, pero sí me va a servir para despejar aquí la B. Bueno, vamos a hacerlo ahora sí aquí abajo. Bueno, o sigámoslo haciendo así, igual ustedes tienen el video. Entonces esto es igual a menos, o sea, voy a resolver esto, ¿no? Voy a restarle esta C y entonces voy a resolver esto. Entonces menos f de C por C por C, ¿no? Por C. Menos por menos da más, entonces más f de A por C. Por C. Entonces ya quitamos esta menos C de acá, porque ya lo resolvimos, ¿cierto? Ok. ¿Qué términos semejantes hay? F de A por C más F de A por C. Entonces esos dos, F de A por C menos F de A por C, pues entonces se elimina, eso da 0, ¿cierto? Entonces se eliminó estos dos. No me voy a olvidar de eliminarlo, porque ahí se me hace quedar mal. ¿Listo? Entonces, si resuelvo, entonces este término semejante, entonces cierro acá, cierro acá, y me va a dar que f de C por A menos C, ¿sí?, sobre f de C menos fa más C es igual a B. ¿Listo? Entonces ahí hallamos la B, y la B cada vez se va a ir acercando más a la raíz. Y hay una condición. ¿Cuál es la condición? Bueno, ahorita lo que hice fue demostrar, si usted lo quiere hacer, pues lo que hice fue demostrar solamente, ¿no? Pero usted no se asuste, ay, ¿cómo lo hizo? Bueno, lo único que hice fue álgebra. Eso usted ya lo sabe, solamente para que se den cuenta cómo resolvemos o de dónde viene el método de regla falsa. ¿Listo? Usted ahí va pausando el video si quiere. Si de repente yo les pregunto después, demuestre la regla falsa, entonces eso es álgebra. Eso no es un curso de álgebra, es un curso de método numérico. Entonces no se preocupen, si usted quiere conocer más, hágalo y le va a dar esta es la fórmula de regla falsa. Vamos a ponerla aquí tal vez en negrilla para que vamos a ampliarla. Este es el método de regla falsa. Sí, esa es la norma que vamos a seguir. ¿Listo? Entonces ahora vamos a poner unas condiciones acá. Entonces sí, vamos a colocar acá sí. Entonces f de A, si me voy a salir del editor de ecuaciones, sí, f de A f de A por f de B
f de qué, espera que me salga por acá, f de b. Si f de a por f de b es menor, aquí está el menor, es menor que 0, bueno, me gusta mucho usar esta flechita que significa entonces la raíz, bueno, entonces vamos a usar acá unos corchetes para que se vea como más matemático, ¿no? Entonces, si f de a por f de b es menor que 0, eso quiere decir que, mire, usted multiplica f de a por f de b. Miren acá el puntero en este caso. F de a por f de b. Entonces, si le da menor que 0 es porque pues, los signos son diferentes, ¿cierto? Entonces el intervalo va a estar entre a y b. Entonces, aquí se me salió a y b. ¿Listo? Ahí estoy volviendo como matemático, ¿no? Ok, entonces vamos a poner la otra condición. Entonces, sí, f de a por f de b, entonces vamos a cambiarla aquí. No, pues no. Insertar ecuación. Vamos a poner el mayor. Me coloqué esto. Me fue. No me asuste. Eso es mayor que 0, entonces eso significa que está entre el intervalo b y c. Listo, b y c. Listo, muchachos, eso es todo. Que hago un ejemplo. Sí, claro, obviamente. Esta es la teoría. Listo, esta es la teoría. Entonces yo espero que usted lo escriba, haga el dibujito bien bonito en su cuaderno. Recuerde que uno, como es, aprende el 10% de lo que oye, el 20% de lo que ve, el 30% de lo que hace. Entonces, si oye, ve y hace, ya tenemos un 60%. El otro 40% restante, ya tenemos un 60%, ¿no? 10, 20 y 30. Entonces 10 más 20 más 30, entonces 60%. Ya el resto pues ustedes lo enseñan. Les confieso que al enseñarlo entonces yo adquiero más conocimiento. ¿Listo? Entonces, ¿será que lo seguimos haciendo acá en...? Sí. Está como bonito por acá trabajar en Word, ¿cierto? Ok. Entonces, hay un ejemplo. F de x igual a e a la menos x menos x, el que hemos estado por el método de regla falsa. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo por acá, a ver si nos dejan, como dijo el salmista, si nos dejan. Bueno, entonces insertar ecuación. Entonces, ¿cuál es la ecuación? F de x entonces f de x es igual a ¿qué? A e a la menos x a e a la menos x a la menos x, ¿no? A la menos x menos x. Ok, entonces nos dicen que hallemos la raíz aproximada. Bueno, muchachos, ¿qué hacemos acá? Pues la recomendación es hacer una tablita. Entonces insertar tabla. Una tabla que tenga A, B, C, F de A, F de B, F de C
y bueno, incluyamos la condición. ¿Listo? Y ahí empezamos a jugar con esa tablita. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Entonces, dijimos que esto valía como A, B, C, F de A. Aquí a ver si nos deja. Que sea bonito, ¿no? F, así, así nos dejó. F de A, F de B, F de C, y aquí colocamos la condición. ¿Listo? Sugiero que vamos a por acá un formato como para que nos dejen, ¿sí?, más personalizados. Igual eso no es para presentar, sino es para que trabajemos acá más cómodos. ¿Listo? Sí, como para que la tabla, esto no lo vamos a necesitar casi. Condición, para que se vea bonito. ¿Listo? Vale. Yo me imagino que los expertos en Word se están burlando, se están riendo, pero no me importa. No me importa. Hazme su propio canal de YouTube. Esto es fácil. Póngase a dictar clases. Bueno. Listo, control T. Listo. La condición, ok. Entonces empecemos. Vamos a ponerlo todo aquí. No, aquí está bien. 0 y 1. Listo, siempre lo arrancamos en 0 y 1. Bueno, si está bien, vamos a ponerlo todo. Ok, 0 y 1. Entonces, f de a que es igual. Entonces vamos por aquí a una calculadora. Entonces vale, ¿qué pasó? Su amiguito, no me acerque al mal. Elevado, ¿qué pasó, amigo? A la menos 0 menos 0. Entonces eso es igual a 1. Esto es igual a 1. F de C a que es igual a n elevado a la 1 menos 1. Aquí es a la menos 1, ¿no? A la menos 1 menos 1. Entonces menos 0,6321. Vamos a trabajar con dos cifras significativas. Entonces menos 0,6321. Menos 0,6321. Ok, entonces, ¿cómo hallamos B? ¿Cómo hallamos B? Ay, mira, esto se me vino acá muy lejos. ¿Cómo hallamos B? Aquí está, ¿no? ¿Cómo hallamos B? Entonces B es igual a f de C que multiplica a menos C. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que hallar es a menos C sobre f de C menos f de A.
sea, multipliquemos, entonces 1, entonces 0 menos 1 es igual a menos 1. Entonces vamos a hacerlo por acá, ¿no? Entonces 0 menos 1, 0 menos 1, listo, que multiplica a, vamos a poner eso acá porque de pronto está doble, que multiplica a menos 0,6321, que multiplica a menos 0,6321. Cerramos. Esto es igual a 0,6321 dividido, esto está como que complicado, ¿no? Dividido en qué, en FDC menos FDA, o sea, menos, perdón, en FDC por el menos 0,6321 menos 0,6321 menos FDA menos 1 menos 1, cerramos, cuidado, cerramos, menos 0,38 más C, ¿cuánto vale C? 1 más C, entonces es igual más 1. Entonces B me dio 0,6112, entonces 0,6127, 6127. Y ahora hallamos f de b. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pero mira, acá podemos hacer esto. Vamos a ver si nos dejan. E elevado a la menos ans. Menos ans. ¿Qué es ans? Pues lo que nos acaba de dar ahorita, ¿no? Entonces eso da menos 0,07083. Entonces eso da menos 0,07083. Menos 0,07083. Ajá, sí. ¿Por qué 83? Porque aquí hay un 5. Entonces, sí está bien, ¿no? Menos 0,783. Ok. La condición, ¿qué es la condición? Si f de A por f de B, ¿qué nos da? F de A por f de B nos da menor que 0, ¿cierto? Entonces está entre A y B. Entonces está la condición esta. Condiciones que están entre A y B. ¿Listo? Entonces A y B. Entonces ahora A sigue siendo 0. Sí, ¿no? Entonces ahí B. Dios mío, que me van a quedar mal. Y ahora C va a ser 0,67. 0,6127, perdón. Y hacemos, pero aquí ya tenemos la mayoría, ¿no? Por ejemplo, esto ya lo tenemos, FA ya lo tenemos. F de B, F de C, pues viene a ser el mismo F de C. Lo único que tenemos que hallar es B. Diga, esto está como fácil, hermano. Entonces hallemos B. Entonces, ¿cómo se halla B? A ver, trata de hacer ustedes más rápido. Vamos a competir. Vamos a competir.
No, pero todavía está acá. Ans A menos C, que multiplica ¿qué? A menos C. A menos es 0,6127. 0 menos 6127. 6127. Ay, la embarré, pero bien feo, ¿no? Ya ustedes me ganaron. Ya ustedes me ganaron. Ustedes saben más que yo. 0, 70, 83 por A menos C 0. Pero claro, la presión, ustedes no tienen la presión que yo tengo acá. Menos 0,6127. 0.6127. 0,6127. Listo, esto es igual a eso, ¿no? Dividido en qué? Dividido en f de c menos f de a menos 0,0783 menos 0,0 ¿qué? 783 menos f de a queda 1 menos 1, eso me da cuánto, menos 0,04 más c más 0,6127 más 0,6127 0,5722 0,5722 vamos a ver si me da porque ustedes comprenderán que me equivoqué ahí ahorita, pero vamos a ver si me da. Entonces e elevado a la menos ans menos 0,007. Parece que sí me está dando, hermano. Menos 0,00787 menos 0,00787. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Si f de a por f de b da menor que 0, que efectivamente es cierto, porque aquí hay un negativo y aquí hay un positivo, entonces menor que 0, entonces está en a, b. Está en a, b. Listo, entonces ahora vamos a ver, Dios mío, ayúdame a no embarrarla. Miren el poder de la oración, vamos. No mentiras así. Si de todo modo la embarro, ¿qué pasa? Dios sigue siendo Dios, hermano. La embarre yo o no la embarre, Dios sigue siendo Dios. Control C, Control B. Listo, vamos a hallar la B. Entonces, f de c, que fue lo que nos dio ahorita, ¿no? Entonces vamos a multiplicar por paréntesis a menos c, a menos 0,5722. A, que es 0, ¿no? Pues a menos c, pues menos 0,5722 por
menos 0.5722. No sé lo que me ve ahí. Esto es igual a esto, dividido en ¿qué? Dividido en menos 0,787. 0,0787 menos f de a, que es 1, menos 1. Pues esto es igual a eso, más c. ¿Cuánto es? Más 0,5722 más 0.5722. Y esto da igual 0,5677. Entonces 0,5677. Listo. Entonces vamos a hallar ahora f de b. ¿Cómo se halla f de b? Pues se reemplaza en la ecuación. Entonces a ver si no, sí, está bien. Listo. Entonces en listo, e elevado a la ans, no a la menos ans, no, a la menos ans, esto es igual, wow, menos 0, ya van 3 ceros, 0,009, 992. Ya está que se acerca, ¿no? Entonces f de a por f de b, entonces da esto, ¿no? Entonces vamos acá, ¿hacemos otro o qué? Aquí se acerca más, si hagamos una cuarta, entonces está entre a y b, entonces a sigue siendo a y b pasa a ser c. Listo. Entonces f de a sigue siendo 1 y f de b pasa a ser f de c. No es complicado, ¿cierto? Solamente tener cuidado. Bueno, entonces a menos c, a menos 56,77. Entonces esto que multiplica, ya más o menos uno ya sabe, usted ya sabe por qué a menos c, menos 56, que multiplica a menos 56,77, ¿no? 0, no la voy a embarrar como la embarré ahorita, 0,5677. Eso es igual a esto, dividido en f de c menos f de a, en menos f de c menos f de a, menos 0,0009,2 menos f de a menos 1, menos 1, esto es igual a esto, más c, que es 0,5677,
más 0.5677. Bueno, cuidado. Eso aquí. 0.5672. 0,5672. Ahora llamamos eso el FDB. Entonces E elevado a la menos lo que nos dio ahorita, ¿no? Menos lo que nos dio ahorita. Eso es igual. Uy. 0,0000 1, 2, 3, 4, 6. Wow, ya vamos en la cuarta. Y ahí uno se afiebra, hermano. FA por FD es igual a menor que 0. Entonces, hagamos la última. Uy, hermano, esto es como cuando alguien se afiebra al juego, ¿no? No, la última. Quién sabe cuándo termina. Control C, Control B. B pasa a ser C. ¿Listo? B pasa a ser C. Y entonces FA sigue siendo 1. Y F de B. Aquí lo estamos haciendo manual, ¿no? Porque... Ok, B. Entonces vamos a hallar B. Entonces vea que es igual. Vea que es igual a esto que nos dio ahorita. A menos C. C nos dio 0,5672 por menos 0,5672. Vamos a ver qué nos da. Bueno, nos dio eso. Dividido en qué? Dividido en f de C menos f de A. Dividido en menos 0,40, no 0,006 menos f de A, que es 1, ¿no? Si es 1, f de A es 1 menos 1, que es igual a eso, menos 0,0003 más C. ¿C cuánto da? 5672 más 0,5672. Esto es igual a 0,56. Bueno, mire que nos dio prácticamente igual. 0, vamos a hacerlo con otra cifra significativa. Listo. 56, 71, 7. Vamos a ver cuánto nos da con eso. Bueno, muchachos, yo creo que ya terminamos. Elevado a la menos ans. ¿Cuánto 0 nos da acá? 0, 0, menos, bueno, menos 0,00004. Ahí está, 1, 2, 3, 4. Listo. Y ustedes lo pueden hacer cuantas veces quiera hasta que le hacen. Entonces, la conclusión es que la raíz está en 0,5670. 0,50. Esta es la raíz.
Listo. 0,56717. Yo por acá, ustedes saben, yo no puedo irme sin el Excel. Aquí hice una tablita en Excel. Estaba jugando con otro ejercicio, con un ejercicio de tangente. Ustedes pueden ver acá, pero acá uno lo puede hacer. Así lo hice yo en Excel. Pero entonces aquí lo que tengo es que ¿qué? Cambiar el ¿qué? Cambiar la ecuación. Vamos a ver si nos da 0 exponente de menos esto menos esto. Entonces acá lo hago acá, lo hago acá. Obviamente ve. Ajá. Sí, señor. ¿Sí nos dio o no nos dio? F de 6. Espero que sí, ¿no? A ver cuánto nos dio aquí a manita. 0.6321, sí, claro. Pero ve cuánto nos dio. 0.6120. Ajá. Entonces mire, F. Entonces vean, nos dio menor que 0. Entonces eso quiere decir que está entre A y B. Entonces este se sigue manteniendo. Este se sigue manteniendo. Este se sigue manteniendo. El que va a cambiar es este. Pero entonces acá, cuando usted lo va a pegar acá, tiene que tener cuidado de que sea solamente números. De que sea solamente números. Vamos a quitar todo esto de acá para que, porque como que nos está estorbando. Listo. Y el resto, si usted acá, lo único que hace es copiar y pegar. Perdón, acá. Copiar y pegar. Entonces acá, copiar y pegar. Wow. Entonces aquí ya tengo la forma, copiar y pegar. ¿Sabe cómo copiar, no? Control C y acá Control V. Entonces acá hago la condición. Se ve que es como más fácil, entonces sigue dando menor que 0, entonces eso quiere decir que está entre la y B. Bueno, acá podemos colocar así. Vamos a ver si, porque como Excel es tan complicado, ¿no? Ah, sí deja. Entonces A y B. Hasta nos dice acá la condición. Entonces como está entre A y B, entonces esto pasa a ser acá. Control C, Control V. Ojo con esto. Esto es lo único que le digo que tengan acá cuidadito, ¿no? Control C, pero cuando van a pasar acá, que esté en, o sea, que sea solamente el número. Si no le pasa la fórmula y eso vuelve loco. Control V, Control C, Control V, y acá, no, pero acá lo puedo hallar. Ojo, amo el Excel, amo el Excel, amo el Excel, amo el Excel. Muy bien, está entre A y B, entonces nuevamente Control C, Control V, Control C. Ojo muchachos, por favor muchachos. Control C, Control V. Yo me divierto con el Excel. ¿Si ve tan rápido? Bueno, se malacostumbra uno con los sistemas, hermano. Si vieron que en la otra la iba como embarrando,
Reitero, muchachos, tengan cuidado aquí. Cuando vayan a pegar, les dice que solamente es Control C, Control C, Control B, Control C, Control B. Entonces acá ya la podemos hallar. Control C, Control B, Control C, Control B. Exactico, ¿sí o no? Control C, Control B. Sigue siendo menor que 0, miren. Miren, uno lo puede hacer las veces que uno quiera. 1, 2, 3. Ay, vean, esta sí. 2. Pasó, papi. Pasó, amigo mío. No quiere seguir trabajando. Sería que se me fue por acá. Ay, ¿qué le hice? Vale, se me fue para otro lado. 3, ajá, 4, 5. Vamos a trabajarlo 7 veces, ¿listo? Ok. Control C, Control B, Control C, ojo, ojo, ojo. Acá. Entonces, Control C, Control B. Control B. Entonces con esos valores, entonces lo tengo acá. Sigue estando entre A y B. Mire que nos da un valor casi, vea, ya está aquí a la -6. ¿Dónde van a encontrar usted tanta exactitud, hermano? Es que, mejor dicho, el que me diga que no le gusta el Excel es porque no le gusta la vida fácil. Entonces, Control B, aquí lo hallamos facilito, 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 facilito. Mire, ya tengo 7 cifras significativas. Sigando negativo. ¿Cómo la ven? O sea, un método bien, o sea, para... Perdónenme que me emocione tanto, pero es que ustedes ya tienen acá una exactitud de más de 7 cifras significativas, porque está 1.34 por 10 a la -7, 0.5671.434, ¿sí? O sea, en realidad no es 0.5672, sino si ven que acá después del 4, no sé qué, no, ni modo, aquí a lo que nos dio que es 0.5671, 0.5671.434. Lo acabo de hacer acá. ¿Cómo lo hice? Pues vamos a ver si nos dejan. No. Mejor que no. Sí, contra acá, Control C, Control B. No las quiero mostrar. Excel está bravo con ustedes porque ustedes no lo valoran. Sí, o sea, es bueno, si quieren que les enseñe cómo lo hice en Excel, escríbanme, coméntenme, listo, coméntenlo. Usando el método de regla falsa, hallé la raíz aproximada de los mismos 3, listo, a ver cómo les va. Muchas gracias, muchachos, Dios les bendiga. Recuerden lo que dice el salmista, lo que escribió el salmista: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, encomienda a Dios tu camino, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Dios les bendiga. Ahí les dejo la tarea. Chao.